Feliz sábado a todos, hermanos. Amén. La honra y la gloria sea para el Señor. Amén. Cuando entramos a un hospital infantil, es el lugar más difícil que un ser humano pueda visitar. No hay hombre o mujer, por más corazón duro que tenga, entrar de una manera y salir de la misma manera. Cuando vamos a un hospital infantil, entramos de una manera y salimos de otra. Porque cuando somos adultos y viene algún tipo de sufrimiento o enfermedad en nuestra vida, pues a veces decimos la mala alimentación, el mal cuidado, la mala forma de vivir. Pero realmente cuando nosotros vamos a un hospital infantil y somos impotentes ante la enfermedad, nuestro corazón queda quebrantado y surgen las preguntas más difíciles de toda la teología. ¿Por qué Dios permite esto? Si es todopoderoso, ¿por qué Dios permite esto? Muchas personas han tratado de sacar estudios respondiendo con diferentes argumentos, tesis enteras se han hecho respecto a ello, tratando de responderle a la gente por qué Dios lo permite. Y algunos argumentos pueden ser razonables y bien estructurados. Sin embargo, es la palabra de Dios la que tiene la respuesta a lo que surge en nuestro corazón. Vivimos en un mundo de dolor y sufrimiento. No hay nadie que no se vea afectado por la dura realidad en la que nosotros vivimos. Los hijos de Dios sufren. Job, que era justo delante de Dios, lo sufrió en carne propia. David, cuyo corazón semejante al corazón de Dios, también lo experimentó y constantemente le preguntaba a Dios por qué. David nunca pidió ser ungido como el siguiente rey después de Saúl, pero haber recibido el llamado de Dios de parte de él a través de Samuel le costó estar huyendo y vivir en las cuevas, en las montañas, vivir como un intruso, vivir como un refugiado, vivir como un extranjero en su propia tierra, temiendo constantemente de poder morir. Así que si Dios te llama, como llamó a David, y después permite que un hombre como Saúl te persiga y esté a punto de matarte, la pregunta teológica más difícil es entonces, ¿qué razón tiene? ¿Por qué Dios lo permite? Si Dios te llama, Dios te defiende. Cuando no entendemos la perspectiva de cómo es Dios, tendemos a dudar de lo que Él quiere hacer y sabemos que Dios es soberano. Nosotros somos simples seres humanos que en nuestra mente finita, por más coeficiente intelectual que tengamos, no podemos entender la magnitud de Dios. Dios es eterno, Dios es omnisciente, Dios es omnisapiente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios no tiene inicio, Dios no tiene fin, Él es el alfa, Él es la omega. Él autoexiste, no depende de nada para existir. Entonces cuando tenemos a un Dios que no logramos entender y nuestra naturaleza no es compatible por el pecado para entenderlo, muchas veces los cristianos, especialmente, y no estoy hablando para la gente en el mundo porque ellos no tienen ninguna esperanza sino únicamente en sus recursos o en un buen médico, ya lo tienen, llaman suerte, pero nosotros los cristianos sabemos que hay un Dios que es fiel y siempre va a estar con nosotros. Como Dios es soberano, es muy difícil vislumbrar a través de la penumbra lo que hay del otro lado de esa niebla. Mucha gente he visto yo que viene de otros estados. En una ocasión, hace unos años, estaba trabajando en una casa que es la casa de la mamá del dueño de los edificios para los que nosotros trabajamos en la compañía. Y no sé cómo se llama, hermano Johnny, esa calle que baja en zigzag aquí en San Francisco. Ok, la mamá vive justamente en la casa de la esquina de esa calle. Imaginen cuánto vale esa casa. Y nos mandaron a trabajar allí, a hacer algunas reparaciones al edificio. Y cuando trabajábamos, mucha gente que venía de otros estados encontraba que ese día estaba completamente nublado. Querían tomarse una fotografía, la cámara no traspasaba la neblina. Otros han venido de otros estados para tomarse fotografías en el Golden Gate. Y para mala fortuna de ellos, no es un día especial, no está despejado como otros días, y simplemente una parte del puente, penumbra, neblina, todo lo que puedan percibir. No pueden atravesar el ente a través de esa niebla gruesa.
El ser humano a veces no podemos comprender ni vislumbrar qué es lo que hay detrás de todo lo que Dios permite y cómo quiere manifestar siempre su gloria para sus fieles hijos. Aunque no lo podamos entender ni vislumbrar, Dios está allí. Cuando a las 3 de la tarde descendió una nube espesa y quedó en completa oscuridad cuando Cristo estaba muriendo en el Calvario y estaba entregando su vida por ti y por mí, el Padre estaba allí. El Padre estaba junto a su Hijo que estaba muriendo, aunque no lo podían ver los ojos humanos ni los que escribieron los evangelios, pero Dios estaba allí, respaldando a su Hijo, aunque su Hijo por el peso del pecado dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre nunca le abandonó. Ni un solo canto de alabanza hubo en el cielo, sino estaba en completo silencio, porque el comandante de las huestes angelicales estaba muriendo por gente ingrata como nosotros, que muchos no lo agradecen y lo van a agradecer, pero Dios siempre vio a futuro a aquellos que abrirían su corazón y recibirían ese sacrificio con gran gozo y alegría, como lo han hecho ustedes. Pero si Dios permite las injusticias y el dolor aún en sus fieles hijos, como Job, como Daniel ser llevado esclavo cautivo, como José vendido como una mercancía, hay 4 cosas que tenemos que entender de por qué es bueno considerar las cosas malas que nos suceden. Número 1, cada sufrimiento, cada adversidad, con la bendición de Dios, es pasajero y es temporal. Es pasajero y es temporal. Lo que suceda no es el fin del mundo, va a pasar. Porque Dios no permite que seamos tentados y soportemos pruebas más allá de nuestras capacidades. Y si usted le ha tocado enfrentar alguna situación difícil, ha pasado algunos días sin trabajo, ha pasado algunas enfermedades que lo han agobiado, Dios tiene la medida exacta, como que fuera un buen pastelero, no un panadero, un pastelero. Porque para ser un buen pastelero, tiene que medir y pesar por gramos, por onzas, por milímetros cada ingrediente para que tenga una buena mezcla y tenga una buena torta de pastel. El panadero, pues muchas veces con la práctica lo hace con tazas y lo va amasando y le dando forma, pero la pastelería es un arte perfecto en medición. Y cuando Dios tiene las medidas perfectas en nosotros, está creando la forma perfecta, nuestro carácter, pero por sobre todo, nuestro espíritu, que es lo que llevaremos nosotros al reino de los cielos, el carácter que estamos formando. Si es temporal, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18, use su Biblia por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18. Dice la palabra del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18. Dice el apóstol Pablo: por tanto no desmayamos. Aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, lo que importa, no obstante, se renueva día en día. Amén. Aunque nos vamos volviendo viejos, arrugados, ya con necesidad de algunos retoques de, ¿qué nos ponemos? Botox, una cirugía, una estiradita, filler, lo que usted quiera ponerse. Aunque se gaste la cáscara, no importa. Eso el Señor lo va a hacer perfecto. Aunque esto se gaste y los años pasen, dice el apóstol Pablo, lo que importa es que aunque estemos viejos y nos vayamos gastando día con día, nuestro interior se renueva cada mañana. Porque esta leve tribulación que tengamos en este mundo momentáneamente produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y en una sociedad de jóvenes, la última que tuvimos, mi esposa preguntaba las historias con las que identificábamos y muchos hermanos participaron con su historia que impacta su vida.
La historia que me enseñaron a mí, que yo aprendí, fue una de las primeras y ha marcado mi vida, es la historia de Moisés. Porque lo tuvo todo. Lo podía tener todo humanamente. Pero humanamente lo despreció todo. Pudiendo ser faraón, pudo haber dejado libre a su pueblo. Y a él en el trono, bueno, paisanos, contemporáneos, amigos, correligionarios, son libres, váyanse, dar un edicto. Podría ser faraón. Él era el faraón. Tenía la gloria, el entrenamiento, la fama, la riqueza y todo. Pero lo dejó todo por causa del llamado del Señor, y aunque no logró entrar en Canaán, está en el cielo. Nosotros estamos muchas veces cambiando todo lo espiritual por adquirir lo que Moisés desechó y tuvo como basura, como el apóstol Pablo. Toda la gloria que queremos acumular en este mundo, muchas veces lo sacrificamos y lo cambiamos con principios, con verdades, con una vida justa, correcta de parte del Señor. Lo cambiamos porque todo tiene un precio. Aquí nada es gratis, todo se paga. El enemigo nos invita a pecar y después dice, después hablamos y te paso la factura. Y entonces Moisés, al igual como dice el apóstol Pablo, las cosas que no se ven son las cosas eternas. Y Moisés, queridos hermanos, supo escoger porque tenía una misión que cumplir y la cumplió para honra y gloria del Señor. Por eso el apóstol termina diciendo, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y se sienten. Así también la obra del Espíritu Santo en el corazón se revelará en toda acción de quien haya sentido su poder salvador. Cuando el Espíritu de Dios se posiciona en el corazón, transforma la vida. Número 2. A los que aman a Dios, dice el versículo, todo es para bien. ¿Qué de bueno puede tener una pareja de padres cuyo hijo o hija muere en un hospital, con todo un futuro por delante? ¿Qué de bueno puede haber allí? ¿Qué de bueno pudo haber habido cuando el pastor adventista en Perú, en los 90, venía de hacer una campaña? Lo detienen con su motocicleta y lo matan a tiros por predicar el evangelio. ¿Qué de bueno puede haber ahí? Y dice la Biblia que todo es para bien. ¿Qué de bueno pudo haber habido cuando un hermano que crecimos en la iglesia, servimos en la iglesia, en los 90 hicimos una vigilia y él se fue a la frontera con México y su hijo de 16, 17 años le dijo, yo quiero aprender a manejar, papá? Ya le daba el carro. Allá no es como Estados Unidos, más exigente. Allá en Guatemala, si ya alcanza los pedales, pues dele, no hay problema. Si el policía lo para, ¿verdad, hermana? Si el policía lo para, pues solo le muestra un billete de 20 quetzales o 50 si tiene y no hay problema y usted puede continuar. El hermano Marco Antonio dejó que su hijo manejara y en una recta donde no había curva, no había nada, fue y choca y el hijo muere tras el volante. Eso le costó el divorcio con la esposa. La esposa era tesorera de la iglesia. Él era un anciano de la iglesia. Eso le costó que la esposa se fuera de la iglesia, el divorcio. Después llegamos a hacer culto a la casa del suegro del hermano Marco Antonio. Creo que se volvió a casar. No conozco su historia hoy día. Pero qué de bueno había que el hijo, saliendo de una vigilia, muriera de ahí retorcido en el carro y él quedó vivo para su desgracia. Cargar con el peso de haberle dado el volante y la mamá y la esposa lo culpaban a él. Entonces la pregunta teológica más difícil es ¿por qué Dios permitió? ¿Y por qué no murió Marco Antonio junto con su hijo? De hecho los dos murieron, pero muere el hijo y él queda vivo. Eso solo lo entiende un padre. Pero el libro de Génesis, capítulo 50, 19, 21, habla de que los sufrimientos, aunque no los entendamos, se puede ver que Dios tiene un plan en todo eso, como le costó al buen José. Vendido como una mercancía, fue llevado, pero Dios estuvo allí.
Y cuando veía a lo lejos la carpa, la tienda de su papá, mientras él iba llevado como esclavo, como una mercancía sin valor alguno, hizo una promesa a Dios. Y la promesa la mantuvo fiel hasta el último de sus días. Y Dios estuvo con él con Potifar, Dios estuvo con él cuando lo acusaron falsamente, Dios estuvo con él en la cárcel. ¿Y dónde estaba Dios que lo podía haber sacado, como sacó a Pablo y a Silas, como sacó a Pedro de la cárcel, pero José seguía en la cárcel? Porque el plan de Dios tiene un momento justo y exacto para poderse llevar a cabo. Solo hay que saber esperar y creer en que Dios es soberano. Número 3. Cuando vienen los problemas, sufrimientos, enfermedades, alguna situación difícil a la vida de los cristianos, es para enseñarnos a crecer y a madurar espiritualmente. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5. Vayamos a nuestra Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Palabra de Dios. ¿Cómo crecemos y maduramos? A través de la tribulación. Por eso cuando Pablo escribe, él dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No dice, el Padre de nuestro Señor Jesucristo de misericordia y toda la consolación nos quita todas las tribulaciones. No, nos consuela aún en las tribulaciones. El Evangelio de la Prosperidad dice que una vez que tú entregas tu corazón a Cristo, Cristo hace todo por ti y tú eres libre de toda maldición. Y declaran victoria, declaran que todo te va a ir bien, declaran que nada va a pasar y que tú eres autoinmune a todo. Esa es la peor y más grande mentira que puede haber, porque entonces la gente va creyendo en que todo ya está resuelto y cuando se dan a estrellar con la realidad de la vida, que aún los más santos y justos de los cristianos sufren, entonces dice, ¿para qué lo hice? Estaba mejor en el mundo. Y es cierto que hay mucha gente en el mundo que es más feliz que nosotros, tiene menos problemas que nosotros, pero no hay una lucha del bien contra el mal en su corazón. Recuerden que la mayor guerra que nosotros tenemos es cuando aceptamos a Cristo, el enemigo no queda contento, y la pugna que hay dentro de nosotros entre el bien y el mal, el hombre viejo de pecado y el hombre nuevo transformado por Cristo que quiere resurgir, depende de nosotros a quién vamos a permitir que el Señor pueda hacer crecer. Ahora, nadie sabe decirle a alguien que es bueno para un dolor de muela si nunca sabe que es un dolor de muela. Nadie puede decirle a alguien que quiere arrancarse el diente o la muela porque le duele, decir, tómese una aspirina, ya va a pasar. Uno de los dolores más terribles son los dientes. Y cuando usted tiene un dolor de muelas, que siente que le va a reventar allí, no sé cuánto lo han experimentado o todos han nacido con dientes perfectos. Es algo que no te deja dormir. Entre un dolor de estómago y un dolor de muela, prefiero el dolor de estómago. Pero el dolor de muela es serio. Y solo entiende el dolor quien lo ha padecido. Solo quien ha sido consolado en una situación puede entender y consolar a alguien que está en la misma situación porque ya estuvo allí. Solo el que ha tenido que buscar y rebuscar para comer y no hubo comida ese día entiende al que tiene necesidad de comer. Solo el que se sienta en el hospital en una banca a esperar que lo atiendan como en nuestros países sabe lo que es que el hermano, el vecino o alguna persona esté solo en el hospital. Entonces entiende y dice, yo te puedo acompañar, yo voy a orar por ti, porque sabe que no es fácil, pero eso solo se logra cuando lo experimentamos en carne propia. Eso no lo enseñan en teología, eso no lo enseñan los libros.
Eso puede ser una teoría, pero hay que vivirlo. Y solo el que lo vive puede decir qué tan difícil es venir de nuestros países y atravesar el desierto y caminar y quedarse a punto muerto por allá detrás del otro lado de la línea. Yo no le puedo decir que pueda ser difícil venir de Guatemala a Estados Unidos. O cómo se quejan los que vienen, no lo sé. Yo vine en avión en primera clase. Yo venía con aire acondicionado y con servicio. Yo no sé qué es que decir que venga mi esposa de Guatemala aquí y yo estar pendiente de cómo viene, si le va a pasar algo, si va a llegar viva, si se va a regresar. Yo no sé. Mi esposa venía conmigo, mis hijos venían conmigo. Yo no sé eso, yo no lo puedo entender, no lo puedo consolar a alguien, no lo he experimentado. Pero cuando entendemos algo y somos consolados en ese algo, nos ayuda a crecer porque nos ponemos en los zapatos de esa persona, porque ya sabemos lo que se siente. Fácilmente es poder emitir alguna opinión o algún juicio de respecto a algo que tenga alguna persona. Es decir, en mi opinión yo puedo decir, pero has estado en los zapatos, decía la hermana Rebeca Silva, nadie sabe lo que pesa el morral, hermana Cristina, sino el que lo lleva en el lomo. Entonces, queridos hermanos, las situaciones que puedan venir a nuestra vida son para crecimiento y madurez espiritual. Y la madurez no se logra con la teoría. Y por eso es que los que tenemos mucho más tiempo de vida, le decimos a nuestros queridos y amados jóvenes, que aunque tengan toda la energía, el entusiasmo, la fuerza, el dinamismo, a esa edad todavía no se es maduro en muchas cosas que necesitan aprender y escuchar de sus padres. Porque aunque puedan ir a googlear, aunque puedan ir a ver su TikTok que acaban de grabar, eso no es madurez. La madurez se da con el contar de los años, cuando te metes al agua, cuando caes al lodo, cuando te levantas, cuando te quedas solo, cuando te toca llorar, cuando doblas tus rodillas de noche, cuando tú tienes que enfrentarte a la realidad, entonces se ve y se siente. Porque la madurez se logra a través de los sentidos. No es leyendo un libro ni aprendiendo en la universidad. Eso solo se logra con la vida. Y por eso la Biblia dice que debes de respetar las canas. Y aunque se pinten las canas, las marcas, las arrugas, esas son muestras de las batallas que han luchado esa gente y que todavía están aquí. Así que es un mandato honrar a papá y a mamá, porque la madurez de la vida se logra viviendo, no estudiando. Aunque no estoy hablando mal de estudiar, tú estudia y adquiere conocimiento, todo lo que quieras. Pero la madurez espiritual se logra a través del vivir y vivir en Cristo Jesús. Número 4. Jesús no es ajeno a nuestro dolor, porque su nombre es Emmanuel, que significa 1 Pedro 2, 20 al 23. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 23. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? No tiene ninguna gloria. Si yo me porto mal y hermano Donato viene mi papá, o venía mi papá, y me corregía, ¿qué gloria tenía yo en recibir mis azotes? Ninguno. Lo merecía, me porté mal, me está corrigiendo, lo enojé, me descargó su ira, como hacen muchos padres. Pero sigue diciendo el apóstol Pedro. Pero, si tú haces lo bueno y sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. ¿Lo entendemos, hermano? Si nos portamos mal, hermano Joel, corrección. Pero si usted se porta bien, y a pesar de portarse bien, lo abofetean, como dice el apóstol Pedro, esto es agradable delante de Dios, porque está sufriendo injustamente como Cristo sufrió injustamente. Sigue diciendo, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Que cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y lo escribió de primera mano el que estaba allí, escondido y maldiciendo no conocerle. Él está escuchando a primera mano y no lo escribe según el evangelio de quien se lo contó, porque él estaba allí. Cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino mismo Pedro vio cuando Jesús encomendaba su causa a Dios que juzga justamente. Entonces, Jesús no es ajeno a nuestro dolor. Le pueden suceder cosas peores a las buenas personas, pero el único justo que padeció sin razón fue Cristo Jesús. Por eso Isaías se explaya en la profecía cuando habla como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Y escribe exactamente todo lo que le pasó. El único justo que ha sufrido y que nos dejó el ejemplo es Cristo Jesús. Y si su nombre es Emmanuel, Él está con nosotros. Además, queridos hermanos, hay algo tan especial. Recordemos que su bondad nunca nos abandona, su bondad nunca nos decepciona. Y aunque hemos dudado y a veces nos asaltan los porqués, hasta el día de hoy Dios nos ha cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quizá hoy estés herido de una guerra espiritual, quizá hoy estés sangrando al caer de una guerra emocional, quizá tu guerra sea con una enfermedad física, no importan las condiciones. Puedes estar en 1000 pedazos con 1000 heridas, pero para ti no es el final en el nombre de Jesús, porque Él está contigo, te está observando, te está hablando en el silencio y te recuerda que pase lo que pases, todo obra para bien y por lo tanto nunca dejes de adorar. Gloria a Dios por ello. Hechos 16, 19 al 34, era el relato histórico. Hechos 16, 19 al 34. Habla de dos hombres. ¿Alguien me puede decir qué hombres son? Hechos 16, 19 al 34 está hablando de dos hombres. Y fueron a predicar a Filipos. Y el relato dice que fueron apresados por haber sacado un espíritu de adivinación de una mujer que era un objeto de lucro para los dueños. Les adivinaba, les decía y todo lo demás. Les quitó el negocio a estas personas, se enojaron tanto, fueron al concilio, tomaron a Pablo y a Silas. Los encarcelaron, los azotaron y los metieron en lo más profundo de la cárcel, atado en cadenas y sus pies en los cepos. Pablo y Silas pasaron momentos difíciles después de ser azotados. Las cárceles eran sucias y oscuras, tenían grilletes y estaban inmóviles. ¿Qué haríamos nosotros ante esta situación? Salimos a predicar, Dios permite que hagamos un milagro, Dios se manifiesta, y la consecuencia de predicar el Evangelio es que tú terminas en una cárcel, en una condición difícil, inmediatamente recibes un diagnóstico de cáncer, o inmediatamente te avisan, no hay trabajo para usted. Cuando tú estás tratando de hacer lo más correcto, lo más cercano a la voluntad de Dios y consagras tu vida al Señor, lo que inmediatamente sucede es que te tienes que preparar porque vas a estar tocando el fondo del polvo. Y queridos hermanos, ahí estaban las preguntas para Pablo y Silas que pudimos habernos hecho nosotros. ¿Por qué pasa si solo hicieron la voluntad de Dios? ¿Por qué nos sucede si no nos equivocamos e hicimos lo correcto? ¿Dónde está Dios cuando recibíamos los azotes injustos por causa del Evangelio? Y queridos hermanos, estos dos hombres nunca dejaron de creer en el Dios invisible. Y ese es el consejo para esta mañana. Dios está ahí con usted. Pase lo que pase, Dios está con usted.
vieron al invisible junto a ellos. Y hay algo maravilloso. Se sintieron bienaventurados de padecer por causa de la verdad. Dice la Biblia, compra la verdad y no la vendas. Y ellos padecieron por guardar la verdad. Así que en el cepo, en lo profundo de la cárcel, con condiciones inhumanas, con razones para cuestionar a Dios como lo hemos hecho, se pusieron a alabar. Comenzaron a cantar himnos a Dios, tuvieron su propia reunión de alabanza y adoración. En lugar de que los vecinos de la cárcel escucharan las maldiciones, los improperios, la disputa, la rabia en el corazón de Pablo y Silas, en medio de esa situación humillante y de sufrimiento, comenzaron a alabar. Alaba a Dios. Tu bondad, Jesús, nunca me abandona. Tu bondad nunca me decepciona. Saber que tú eres fiel y que conmigo estás, la verdad de tu palabra me fortalece, y aun cuando dude por mi condición de pecador, sé que no me abandonas, sino fortaleces mi fe sabiendo que estoy junto a ti. Y Hechos de los Apóstoles tiene un relato lindo. Dios no se había olvidado de ser misericordioso con sus siervos. Escuche esto. Todo el cielo estaba interesado en los hombres que estaban sufriendo por amor a Cristo. Todo el cielo estaban interesados en los hombres que estaban sufriendo por amor a Cristo, y los ángeles fueron enviados a visitar la cárcel. A su paso la tierra tembló. Las puertas de la cárcel, aseguradas con fuertes cerrojos, se abrieron de par en par. Las cadenas y los grillos cayeron de las manos y los pies de los presos, y una luz brillante inundó la prisión. Dios no se queda quieto cuando sus hijos están sufriendo por causa de la verdad. Dios no se queda indiferente, distraído en otro planeta mejor, observando a otros seres inteligentes superiores a nosotros. Es provocar a Dios. Por eso Jesús caminó con los 3 hebreos en el horno de fuego, y pudo haber mandado al ángel Gabriel a representarlo, y lo hubiera hecho muy bien. Pero Jesús mismo vino personalmente. Son asuntos que se lo toman personal. Estuvo con Daniel, estuvo con José, caminó con Esther. Cuando si el rey no extendía el cetro, la espada caía sobre el cuello de Esther. Ahí estaba Dios con esa mujer. Dios manifiesta su poder, su misericordia, y sus ángeles se mueven del cielo inmediatamente, porque están a la expectativa que va a hacer Dios, y Dios nunca abandona a sus hijos. Por eso debemos de adorarle, porque provocamos nosotros a Dios, que merece ser alabado y adorado. En absoluta dependencia, en absoluta obediencia y fe en Dios, Pablo y Silas demostraron que al alabar a Dios en medio del sufrimiento injusto, Dios obra poderosamente. Y la integridad de estos 2 hombres, pudiendo huir con los demás presos, hizo que esa gente que estaba allí de testigo de lo que estaba sucediendo entregaran su vida a Cristo. No vino Pablo a darle un estudio bíblico de la fe de Jesús, y no estoy diciendo que sea mala la fe de Jesús, sino la práctica que él hizo fue una práctica real. Por su integridad se quedó allí, no huyó, evitó que los demás huyeran. Y el carcelero, a punto de suicidarse o a matarse, porque sabía el castigo que le esperaba, le dice: detente, todos estamos aquí. La integridad de un hijo de Dios transformó la vida de aquel hombre, aquella mujer, sus hijos, su familia, porque esa es la forma como el mundo necesita ser impactado hoy.
La gente en este mundo está cansada de las teorías. ¿Por qué creen que la gente no cree en los discursos de los que se lanzaron a candidatos de la presidencia? Y no vaya a escuchar los discursos que hacen en Guatemala, hablo por mi país, gloria a Dios por el presidente de El Salvador, y que los salvadoreños sigan orando por él. ¿Creen que es fácil estar en los zapatos de ese hombre? Pero sin embargo está ahí de pie, porque ¿quién lo sostiene? No es adventista, pero cree en Dios. Y hay ovejas que no son de la redil adventista, pero que son hijos de Dios. Sin embargo, en Guatemala, cuando usted va a escuchar los discursos, hasta del alcalde municipal, promete ponerle un puente y le dicen, no, pero si no hay ni río, pues hacemos río para construir un puente. Y la gente cree y vota, ¿sí? Para robarse el cemento, el adoquín, la arena, el hierro y todo lo demás. Y mientras duran 4 años el periodo, hacen dinero, ellos construyen sus casas, ¿sí? Con ese material, pero el pueblo no aprovecha nada. Pero el discurso es ganarse el voto de la gente. Otro prospecto de candidato, ¿cuántas veces está ofreciendo lámina a Sandra Torres? Casi como 3 veces, 4 periodos se va lanzando la candidatura, ofreciendo lámina a las personas y la gente cree y lo que quiere es su lámina, pues entre dar el voto a alguien que no le ofrece nada, al que me da la lámina, pues da su voto. Pero es política, mientras llegan al poder. Pero la gente está necesitada de ver cosas reales en su vida para que ellos crean en el Dios que lo transforma. Y queridos hermanos, debemos de alabar a Dios en todo tiempo, no cuando estamos bien y sin problemas, sino en medio de sufrimientos y conflictos, y lo más importante, que nos enseña de que es muy valioso alabar a Dios con nuestra manera de vivir y actuar, porque nuestra forma de vida es la mejor forma de alabarle a Él. No podemos pretender que Dios esté con nosotros y haga intervenciones divinas si tenemos una doble vida. No podemos pretender que Dios mande al ángel Gabriel a defendernos si somos más mundanos y cristianos. No podemos pretender que Dios venga y me auxilie inmediatamente o haga algo por mí si no tengo un compromiso serio con Él. Si yo quiero hacer mis propios planes, si yo tengo mi propia agenda, si yo quiero utilizar mi propio método, yo quiero usar mis propios recursos. Todo este negocio que ustedes ven aquí, por favor el teléfono. Todo esto que ustedes ven aquí, este es un negocio espiritual. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dijo Jehová. Así que para ser usados por el Señor, lo primero que tenemos que hacer es vaciarnos nosotros para ser llenados por Él. Entonces la gloria será para Él. Entonces alabar al Señor no le va a empezar a picar la espalda, ni el cuello, ni a darle alergia, ni quererse levantar, ni ir al baño cada rato como que estuviera enfermo de alguna infección urinaria. Alabar al Señor lo va a mantener en su lugar con sus manos en alto, cantando con un corazón agradecido, sintiendo su presencia y vaciándose y derramándose de él. Solo se logra espiritualmente. No es a través de una buena estructura y un diálogo hecho copiado de algún libro para impactar las palabras. Las únicas palabras que impactan son las que el Espíritu Santo introduce a lo más profundo de nuestro ser. Lo demás es palabrería. Puede ser que digamos mucho y no entendieron nada. Y al final no dijimos nada, porque este negocio es un negocio espiritual. Y para terminar, dice el Salmo 63, 3 y 4. Vayamos a nuestras Biblias, si no deje que yo se lo lea, no se haga. Salmo 63, 3 y 4. Porque mejor es tu misericordia que la vida. 63,
Salmo 63, versículos 3 y 4. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Amén. ¿Por qué alabamos al Señor? ¿Qué dice el Salmo? Por su misericordia. Cuando tenemos un trastorno de personalidad narcisista, que se estudia en psicología, es una enfermedad. Creemos que todos los atributos y los méritos son por nosotros. Y elogiamos nuestras capacidades, usamos nuestras estrategias, manipulamos a las personas, influenciamos a las personas. Entonces el narcisista piensa de que lo que tiene es porque le ha costado. Lo ha trabajado, lo ha cultivado y se debe a él. Y dije una vez en este lugar, el mayor narcisista de la iglesia, de la historia de la iglesia, pudo haber sido Saulo de Tarso. Pero Filipenses dice que todo su linaje, sus recursos, su gloria, su educación, sangre pura de la tribu de Benjamín, era basura. Que todo se debía a la gracia de Cristo Jesús. Damos alabanza al Señor porque su misericordia, no siendo nada, se renueva cada mañana. Cuando usted se mira al espejo, saque de su mente la teología, la enseñanza moderna de las redes sociales y del mundo moderno, que es cierto, necesitamos tener una autoestima sana. Cuando digo sana, es una autoestima equilibrada, una autoestima saludable, que lo que yo valgo, lo valgo por Cristo. Amén. Que lo que yo soy es por el Señor. Que si yo tengo algo, lo debo a Él, para Él y para mis hermanos. Amén. La iglesia fue diseñada para que nosotros, número uno, prediquemos el Evangelio. Esa es la misión número uno. Número dos, para crecer espiritualmente. Aquí es donde crecemos. Nuestros jóvenes, nuestros hijos no van a crecer espiritualmente si nosotros los mandamos a la universidad. Crecen dentro de la iglesia. Y por eso es necesario estar dentro de la iglesia. Número 3. En la iglesia, queridos hermanos, es para sanar y restablecer al que está lastimado. Este es un hospital. Y nosotros, dice la palabra del Señor, cuando servimos en nuestra iglesia, yo me debo a los hermanos, porque sirvo para ellos. El que es grande es el primero en servir. Le preguntaron a Jesús, ¿quién sería el mayor? Y Jesús dijo, no, aquí todos son iguales. No. Jesús dijo, sí, puede haber uno que sea mayor. Jesús puede haber dicho, en la iglesia, me disculpan, pero es como el cementerio, toditos iguales. Pero Jesús responde, ¿quién es el mayor? Él dijo, el que quiera ser el mayor, sea el primero en estar sirviendo. Entonces, he ahí la grandeza. Y por eso dice el Evangelio, tu misericordia es mejor que la vida, porque mis labios te alaban. Yo te bendeciré mientras tenga vida, y en tu nombre levantaré mis manos. Amén. Dios te ha diseñado para soportar mucho. Nadie dijo que la vida fuera fácil. Hay que tener valor y coraje para enfrentarse a lo que te sucede alrededor. Pero tus fuerzas vienen de Dios a través de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Y el salmo final es el Salmo 3. Él es nuestro escudo. Y cuando bajamos la cabeza por la condición, es el que te pone la mano en el mentón. Y dice el Salmo 1 al 3, Él es el que levanta tu
cabeza. Amén. Porque en alguna ocasión tú vas a tener que bajar la cabeza. Cuando llueve tú bajas la cabeza, cuando tú estás agobiado tú bajas la cabeza. Pero muchas veces, como cuando yo le hago a mi hija o a mis hijos cuando eran pequeños, les pone la mano en el mentón y le dice, levante la cabeza, hijo. Sigamos. Dice el Salmo, Él es el que levanta tu cabeza. Amén. Si tú sientes la mano de Jesús que acaricia tu mentón, te está diciendo, vamos hijo, levanta la cabeza. 2024 se acaba, 2025 está cerca. ¿Cuántos quieren alabar al Señor siempre? Póngase de pie. Algunos grupos, algunas adivinas, están pronosticando que el 2025 será un año muy difícil. Algunos dicen, hermano Julio, que vendrá otra pandemia. Espiritualmente, el mundo entrará en más decadencia. Por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es una profecía. 2025 no será fácil. Pero Dios siempre es fiel. Si ha estado con nosotros, seguirá estando. Si nosotros somos fieles. Si algo tenían en común todas las personas que mencionamos esta mañana en cuanto al sufrimiento, es que tenían un factor en común: fieles a Dios hasta el fin. ¿Es su decisión mantenerse fiel? Porque Él hará según su voluntad, y a los que aman a Dios, todas las cosas Dios las coloca para bien, porque han sido llamados conforme a su propósito. Si Dios lo llamó a usted y tiene un propósito, todas las cosas Dios las va a alinear, porque Él es fiel. Querido Padre, gracias te damos esta mañana. Seguimos confiando en un Dios que vive y permanece para siempre. Si tu nombre es Jesús, confiamos, Señor, siempre en la promesa que tú nos salvarás de nuestros pecados. Gracias por perdonarnos y estar con nosotros todos los días. Gracias porque hasta hoy tu mano de poder nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo. Hace muchas décadas atrás se predicaba que venías pronto y no has venido. Eso significa que estás más cerca que cuando creímos. Ayúdanos a hacer los preparativos como si muriéramos el día de mañana. Ayúdanos a estar a cuentas contigo, Señor. Porque queremos verte en el reino de los cielos. Bendice tu iglesia, dirígela, cuídala, protégela. Es tu objeto de mayor amor sobre la faz de la tierra. Pero ayúdanos a cumplir el propósito y el cometido para el cual fuimos llamados. Gracias porque 2024 fue un año que nos enseñó muchas cosas y nos ayudó a crecer. Gracias porque 2024 fue un año donde nosotros pudimos ver tu mano de poder. Pero te agradecemos ya. Porque 2025 será el año donde las cadenas caigan, las puertas se abran y tú harás los milagros que necesitas hacer. Gracias porque tú lees los corazones. Tú eres el único que, Señor, nos juzga y tú eres el único que nos da la vida eterna. Bendice a tu pueblo en cada lucha, en cada desafío. Seguimos confiando en ti. Y aunque hoy los cerrojos estén cerrados, las puertas estén cerradas, aunque hoy estemos en el seco, te alabamos. Alabamos a Dios, porque tú eres fiel. Levanta nuestra cabeza, fortalece nuestras vidas y ayúdenos, Señor,
como fieles adventistas, a defender tu obra por causa de la verdad. En el nombre de Jesús oramos, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Buen provecho, hermanos. Disfrute su familia. Cene, almuerce, lo mejor que pueda. Hoy es el día del Señor.